Sí, ok. Bienvenidos a este su programa número 32 de La Chamba. Ese es el jueves, estamos en jueves 5 de octubre. Un día bastante interesante para la historia de Guatemala, pero yo estoy feliz de estar acá con mi compañera Ana, historiadora. Ana, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Aquí en bloqueo. ¿Y tú? Igual en bloqueo. Hoy andamos como los de, ¿cómo se llama? Los del Spice. ¿Cómo se llama este desodorante de hombre? Old Spice, solo bloqueo, bloqueo, bloqueo. Exactamente. Y así aparentemente esto va a ser así por un poco más de tiempo. Espero que sea breve y que eh, Curruchiche y todas estas circunstancias indeseables se vayan. Pero así vamos a seguir como Old Spice, en puro bloqueo. Voy a parecer bien generación Z, pero hoy me apareció un TikTok bien chistoso. No sé si has visto el TikTok de una azafata que dice así como, salga de mi camino, get out of my way, y empieza a hacer los brazos así, salga de mi camino, algo así me imagino yo a la población ahorita tratando de decirle a Corrochiche que se vaya. Pero sí, o sea, es bastante interesante cómo han pasado 4 días de este paro nacional indefinido, porque ya se ha dicho que es indefinido, y cómo se han visto tantas cosas que considero yo que tenemos que hablarlas todos los días, porque si bien las acciones han sido muy similares, como es tomar un punto, estar ahí, se ha ido viendo cada vez se ven más cosas bastante curiosas que considero yo que vale la pena platicarlas. Pero sí, o sea, eso es lo importante, ver bastantes perspectivas. Si querés empezamos así de una vez de lleno con este programa. Hoy empezamos a hablar sobre esto. Y es que Me parece perfecto. uno de los fenómenos que más me llama la atención a mí hoy es que las manifestaciones empiezan el lunes y eran 13 puntos los que estaban tomados. El martes eran 15, ayer eran 25 y adivina cuántos son hoy. Unos 25, 30. 35 puntos tomados. Sí, ¿sabes? Y es que fíjate que yo no creo que sea algo producto de la casualidad. No sé si ustedes se han puesto a leer los comunicados. Por ejemplo, el que está haciendo TECPAN, tienen acta, porque todo está organizado en las comunidades, entonces tiene número de acta y fecha. La fecha del acta de Totonicapán es del 9 de septiembre. O sea, estamos viendo el resultado de organización de meses. Ajá. Y si bien tal vez no estaban eh, creo que estaban esperando que las cosas se resolvieran pronto y que el proceso electoral se diera como debería ser. Pero esto es el resultado de un planeamiento largo y vemos que está en organización, o sea, la organización está bien hecha. Entonces, esto no es resultado de la casualidad. Yo no sé cómo va a resultar, digamos, a futuro, puesto que esto es mucho más grande de lo que yo había visto, de lo que hemos visto en muchísimas décadas, en muchas décadas, incluso más allá de lo del 2015. O sea, yo estoy pensando en 1963 todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre siento esa, por ejemplo, o sea, teníamos un Juan José Arevalo Bermejo que quería ser presidente, vino y se tuvo que salir escapado, no lo dejaron ser candidato, tenemos muchas similitudes y, y lo que sigue después de ese momento, pues fueron 30 años de conflicto. Entonces, tenemos más ventajas ahora que en ese momento histórico, pero no es algo que creo que como sociedad te vamos a tomar como la ligera, no son cosas pequeñas lo que está pasando. Y mucha inmadurez de las autoridades, del lado empresarial. Siento que del lado de las personas que están en el poder, que están a cargo, hay muchísima inmadurez. Y creo que no están midiendo el momento histórico en el que están. Creo que hay mucha más madurez histórica, digamos, del lado de las personas y muchísimo más del lado de las organizaciones comunales. Eh, yo no estoy muy segura cómo va a suceder, digamos, el ritmo de los procesos históricos. A mí me da miedo que caigamos en la violencia, porque siento que es como que a lo que está conduciendo a estas personas. No es porque nosotros querramos estar en ese proceso, pero, digamos, el que estén poniendo antimotines, el que no haya diálogo, que no tenemos presidente. Me preocupa la inutilidad política y la falta de madurez más que la sumatoria de estos movimientos. De hecho, eso me parece muy alentador.
Sí, es bastante interesante lo que decís. Solo me quiero tomar un segundo para cambiar la música porque estabas hablando Moza y Allín y esto estaba sonando así como un jazz de elevador. Así, y yo no quería que sonara así. Es que, es que yo Imagínate, no lo oigo. cabal, o sea, La tarara, y yo gritando. y es así de, va a haber violencia y al fondo, tiriri, tin, 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 piso número 3 o algo así me imaginaba yo. Ahora sí, ya podemos hacer una anomalía. Usted sabe que estas cosas pasan. No seríamos no estaríamos en el tercer, no sería un programa del tercer mundo si estas cosas no pasaran. Pero sí, como decías, hay bastantes expectativas. Lo hablábamos antes de empezar el programa con Ana, porque yo le decía que uno de los puntos de partida o el punto de partida de este análisis que queríamos hacer hoy, es esta cuestión que estábamos diciendo anteriormente de que mucha gente está comparando estas movilizaciones con lo que pasó en el 2015. Y tú me das un punto bien válido porque me decís, a mí no me recuerda el 2015, a mí me recuerda a 1963, lo cual me parece a mí magnífico. O sea, porque eso nos da una perspectiva mejor todavía para este discurso. Así que este programa el día de hoy va a ser un TBT político de manifestaciones para que podamos estar un poco más informados, porque yo creo que es bastante importante hablar sobre contextos porque hoy veía un post de Justicia Ya bastante curioso que decía refresquémonos la memoria. Esta organización o esta petición, primero no es la primera vez que a Consuelo Porras se le pide la renuncia. Ya hubieron bastantes movilizaciones, los 48 cantones tampoco es la primera vez que están manifestando para que salga Consuelo Porras. Sin embargo, esta es la movilización que más, digamos, cobertura o más mediatización ha tenido por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, del contexto donde tenemos a un presidente que es Arévalo, casualmente es el mismo presidente y se le está tratando de sabotear el proceso electoral en el que el pueblo ya eligió. O sea, eso es algo que tenemos que tener siempre presentes en la mesa. Así que cuando vamos a hablar sobre, como nos han dicho que no hablemos de fútbol ni de política en la mesa, en nuestra mesa chambeadora sí se habla de política y creo que en el centro de mesa que se va a llevar la tía al final o el tío al final de la fiesta, es un centro de mesa que dice que sí hay, o sea, sí hay razones para estar así, sí existe el contexto y es que nosotros ya elegimos, ya votamos. Y también sabemos algo bastante claro que mucha gente no dice, Ana, y es si hubiera ganado otro candidato, esto no estuviera pasando. Si hubiera ganado el que querían, esto no hubiera pasado. Sí, no, definitivamente. Y es que hasta Taracena lo dice, ¿cómo me cae mal tener que citarlos y darles la razón a estos personajes? Pero tiene razón, o sea, la candidatura Arévalo, y no estoy demeritando a Arévalo como intelectual, como profesional, ni nada. Pero en buena medida estas circunstancias son el resultado de décadas de descomposición institucional que llevaron a este círculo. Es que es un circo, aquí no hay seriedad. Tenemos personajes peleándose, levantándose de la mesa y respetando protocolos, haciendo vulgaridades, haciendo estupideces. O sea, como momento cotidiano, como parte de su cotidianidad institucional. Entonces, es la sumatoria de todas estas circunstancias el hecho de que Bernardo haya terminado como la mejor opción para la mayoría de los guatemaltecos. Y es que ya están diciendo, demeritando el asunto de Bernardo, por ejemplo, no, que fueron 2,5 millones de votos. Pero acordémonos que de esos, de los 18 millones de guatemaltecos, como 9 no votan. De estos 9, hay como 3 en Estados Unidos. Ajá, entonces teníamos más o menos 5 millones de personas en edad de votar. Claro, muchos jóvenes ni siquiera están empadronados porque el Estado no te ayuda a que te empadrones. ¿Qué educación nos dan? La gente va tatarateando, tienes que hacer un esfuerzo para poder empadronarte, para tener este procedimiento. Entonces, claro, tenemos abstencionismo principalmente de las personas más jóvenes, pero aún así fueron 2,5 millones de personas. No es demeritable. Y este tipo digamos, esta cantidad de personas, estos porcentajes son bastante estándar a nivel mundial. Solo es proporcional a su cantidad de personas, ¿verdad? De población. Pero tenemos a todo un sistema político que nos ayudó a llegar aquí y que claramente no tiene ni la más remota idea de qué está haciendo y está tatarateando mal. Pero cuando esto sucede
Y vemos esta disparidad, ¿no? En todas las instituciones. Creo que llegamos en un punto de inflexión donde estamos viendo las grietas de este sistema que ya no aguanta, porque llevamos 200 años en estas cosas, en estas circunstancias. Claro, antes teníamos otros problemas porque éramos colonia española, pero los problemas de la época independiente los seguimos arrastrando. Y es que ese asunto de decir que la historia no sirve para nada es un error garrafal que tienen las sociedades. Si usted quiere El no aprender de tus errores. Sí, me lo han dicho un montón de veces. ¿En serio? Y yo, ¿qué? Sí, un montón de gente. De casualidad, esas personas que te lo dijeron no tenían un fondo en su foto de Twitter de un águila con una bandera americana o algo así. O estos algo así. O en su bio de Twitter no tenía Dios, patria, familia. Son pro vida, cosas así, sí. O sea, y es que ese es el problema de negar la historia, es que mira, cuando cuando la historia no encuentra resarcimiento, el pasado no pasa. Y aquí vemos estos problemas, esta falta de institucionalidad, esta compra de voluntades, esta inmiscusión en la voluntad política, esto de haber creado un Estado que no toma en cuenta como al 90% de la población, es esta bola de nieve que ahora es del tamaño de una montaña. Sí. Y el asunto está que los guatemaltecos somos bien bonitos, somos bien pacientes, somos súper amables. Pedimos un favor con 75 palabras. O sea, pero también como somos pacientes, nos echamos casi 40 años de conflicto y pacientemente podemos pasar en guerra. Porque así como nos acostumbramos a estar jodidos, a estar bien, nos acostumbramos a estar en el vergueo. Y creo que el asunto está que tal vez no ahorita, si bien hay como cierto tipo de hartazgo, pero un hartazgo que está pidiendo paz. Está diciendo como, estoy como la gran chucha, pero no quiero pelearme contigo. Resolvamos las cosas platicando. Yo ya fui a terapia, o vi videos en TikTok, no importa. Pero estamos queriendo, pues cada quien sus capacidades al final y pues es válido, ¿no? Para muchos no la voluntad de cambio es lo importante. Sí, para muchos sí, pues cada quien es un privilegio la salud mental en un país como este, en un mundo como este, se ha vuelto un privilegio. Entonces, estamos queriendo platicar y conversar y dialogar con estas personas, pero lo que va a pasar es que cuando lleguemos a un punto de quiebre, y es que, o sea, lo vimos durante las elecciones, vimos un montón de gente que entrevistaba, yo recuerdo perfectamente un patojo que decía que era bailarín, y que cuando ganó Bernardo dijo, es que yo estaba pensando en irme del país, pero si él queda, creo que me puedo quedar, yo también. Y volvemos a lo de la fuga de cerebros, fuga de talentos, y decir, bueno, o sea, esta juventud, y alguien como unos 20, 21 años, si no se le brinda oportunidades ahorita, si no se le apoya, hay un montón de estratos jóvenes, yo veo que lo que va a seguir, si es que seguimos así, es la radicalización de ciertos grupos. Y yo no quisiera eso. O sea, no podemos seguir viviendo, o sea, si Guatemala continúa en estas circunstancias de deterioro institucional, gubernamental, económico, social, político, lo que nos espera como país en los próximos 30 años, sumado a la crisis ambiental, que vean lo que está pasando con las inundaciones. ¿Y dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los presidentes? ¿Dónde está esa gentuza que se supone que trabaja para nosotros? En ningún lado. No tenemos. Entonces, si seguimos así, sumado a los problemas internacionales para los cuales, como no tenemos institucionalidad, no estamos preparados, no tenemos protocolo, no tenemos capacidad de defendernos, no tenemos casi nada, entonces el futuro se ve negro si no se va esta vieja, si no se va este señor, si no se van todos ellos. O sea, lo que queda aquí es ver cómo se va a descomponer más la cosa. Entonces solo queda adivinar de qué forma va a suceder. Porque, o sea, los niveles de desigualdad están en el 65% de la pobreza. O sea, y es que de ese 65% de las personas que viven en la pobreza, hay una proporción que gasta más del 100% de sus ingresos en alimentarse. Es decir, es gente que se endeuda para poder comer, para no morirse. Entonces, esos son los problemas que vamos arrastrando en Guatemala desde hace siglos. Sí, Ana, pero si quieren pueden, la verdad. Mentira. Pero es cuestión de la mentalidad, échale ganas. Yo conozco a un señor, siempre tienen una historia así a la gente, pero yo conozco a un señor que vieras,
salió adelante. No, es bastante interesante. Ya están los comentarios acá y están poniendo que llevamos de 12 minutos de programa y Ana ya está enojada, dice Ana Modo Saiyajin. No, y es que tiene bastante razón. Yo creo que ya estamos en un punto, como lo decimos, son 4 días y vamos a estar entrando bastante en este tema porque creo yo que vale la pena hablarlo. Ya empieza a existir cierta incomodidad por parte de varios grupos y sectores que, como tú decís, no son sectores que, lo decíamos hoy molestando con unos amigos que decíamos, no son sectores, Herbert Mus, bienvenido a ser un chambeador más, como le decíamos anteriormente, no son personas que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una colecta y vamos a dejar agua, no es como que ellos vayan a juntar agua y se la vayan a ir a dejar al CACIF o que vayan a hacer una colecta para él. Esta manera lo que va a hacer es que van a sacar antimotines, que van a sacar grupos de choque. Lo vimos ayer fue el vivo reflejo de eso y les aseguro que esa cuestión fue como, me imagino un grupo de WhatsApp entre corruptos donde Consuelo Porras puso, mucha llevan 3 días sin que me dejen ir a chambear. Y Sandra le dijo, no tengas pena, yo conozco un par de mara que saca la chambita. O sea, me imagino que fue una cuestión tan simple para ellos el haber juntado un grupo de personas que fueron a decirlo, que a propósito hay una cosa bastante curiosa que quería mencionar de todo esto. Este grupo se dice, y obviamente es momento chismecito porque sabemos que como no tenemos fuentes que lo respalden, lo tenemos que decir como chisme, este grupo se estaba quejando de que estaba afectando las ventas en el sector de Amatitlán. Y oh sorpresa, Matitlán ni siquiera es uno de los puntos tomados. Entonces existían muchas incoherencias en estos grupos que al final por eso es que se deduce que son grupos de choque. Es decir, porque no tienen una claridad ni de dónde vienen, ni qué venden, llegan con la cara tapada. Lo vimos también como un antecedente hace más o menos 2 años, que también se estaba exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que también hubo acompañamiento de los 48 cantones. En ese momento creo que estaba Martín Toc a cargo de eso, que si alguien le habla, mándale un saludote a mi querido amigo Martín Toc. Él fue el que lideró esa caminata y eso era lo que te iba a decir también. Hace 2 años yo hablaba con un catedrático que me estaba dando en ese momento periodismo investigativo, creo yo, o era, no, géneros periodísticos, le decían a la clase. Y él me estaba dando la tercera clase de géneros periodísticos y estábamos hablando mucho sobre este tema de las movilizaciones y él me decía, ¿sabe por qué a la gente le caen mal estas movilizaciones? Y yo le dije así como, pues por los bloqueos y por el tráfico. Me dice, no, le caen mal porque ellos tienen una posibilidad de jugar en la misma cancha que ellos están jugando. Cuando ellos se organizan políticamente y ellos vienen y tienen una propuesta política y tienen una claridad política, le están ganando o están jugando en el mismo terreno que ellos y les van ganando. Nosotros lo que estamos viendo en este momento por parte de los 48 cantones es esa resistencia de conciencia, esa resistencia que aunque la gente quiera seguir demeritando el movimiento de los 48 cantones al decir que estas personas son acarreadas, que les van a poner multas, que los obligan a ir a manifestar, yo le puedo asegurar en este momento que existen al menos 50 o 60 videos de personas que han sido escogidas al azar por medios de comunicación independientes y se les ha entrevistado y todos tienen la misma claridad que tenemos aquí en la capital, pero ellos tienen la valentía de poder pararse en la calle y decir, queremos que esta señora se vaya, queremos que esta señora no esté, queremos que este grupo que está frenando la democracia se largue en este momento. O sea, y ni siquiera están diciendo queremos que los metan presos, porque ya sabemos, como tú lo decías, las instancias donde pueden denunciar o donde puede seguir un proceso ya nos han demostrado en los últimos días que no existen. Entonces, lo que quieren es ya nada más, o sea, llegamos a tal punto, como tú le decías, de decir, ya solo dejen de estar chingando y váyanse. O sea, ya es bastante y es por eso mismo que tiene tanto peso y que mucha gente está empezando a compararlo con las movilizaciones de 2015, que yo sí no las considero válidas, tal vez porque, como tú lo decías anteriormente, existe una percepción de que es muy relacionado por el momento de la movilización. Yo les aseguro a ustedes que si en 2015 los 48 cantones hubiéramos trabajado o hubiera liderado esa movilización los 48 cantones, no hubiera existido un Jimmy Morales, no nos hubieran metido un Jimmy Morales, no nos hubieran metido un Alejandro Yamatei. El 2015 es una cuestión de estudio muy grande que espero que en algún momento alguien pueda tomar el tema de hacer una tesis. Sería magnífico que alguien pudiera agarrar ese fenómeno que existió en el 2015 para irlo desmantelando, irlo desmenuzando y realmente podamos entender que el movimiento del 2015 es incomparable a cualquier movimiento que va a existir de ahora en adelante. Sí. Es un fenómeno. Mira, yo creo que es un antecedente. Las movilizaciones del 2015 son un antecedente del cansancio. Porque a mí me sorprendió lo voluminosas, lo grandes que fueron las manifestaciones. Aunque claro, no tuvieron el impacto que tuvieron estas. En los pueblos no... mucho del 2015 fue bastante urbano también. Y mucho en la capital. No vimos ese nivel de movilización en el campo.
en los diferentes pueblos. O sea, ahora vemos organización hasta en pueblos que están en conflicto. Una de las notas que estábamos leyendo era sobre de que la comunidad es, bueno, estaba yo viendo un TikTok, me pareció hoy, y donde estaba la comunidad de Santa María Xalapán, diciendo de que ellos también se sumaban, al paro, que estaban organizados, y para que vieran que Santa María Xalapán también estaba con Guatemala y que no estaba con nosotros, con los malos, decían ellos, con el cacique, con Curchiche, ¿cómo se llama? Con esta gente que quiere que se detengan los paros. Y a pesar de que, y me puse a ver, decía, porque el señor decía, es que también Santa María Xalapán, y yo, ¿cómo? O sea, la palabra también significa que hay un tampoco. Y resulta que Santa María Xalapán lleva 200 años en conflicto con un pueblo con un pueblo que se llama Buenavista por unos linderos. 200 años lleva peleándose y aún así están dispuestos a detener sus conflictos por un momento porque tienen clarísimo que hay un bien común que es muchísimo más grande. Y vemos eso en nosotros, o sea, vemos el campo con la ciudad, lo urbano con lo rural, lo maya con lo ladino, vemos una mezcla que no se vio tanto en el 2015. Claro, también están los elementos externos que ya los hemos platicado, por ejemplo, como el hecho de la presión de Estados Unidos, que yo creo que uno de los efectos más grandes que esto ha tenido es la confusión que tiene el empresariado sobre el asunto de Bernardo. Creo que por ahí viene mucho, que el socio comercial mayoritario de muchos empresarios guatemaltecos sea Estados Unidos y que Estados Unidos no ofrezca el apoyo que históricamente siempre le ha dado a estos grupos. Creo que tiene muy confundidas a estas personas y no saben muy bien qué hacer. Vemos por primera vez un agrietamiento en estas instituciones, en la Cámara de Comercio, en el CACIFE, en la del Agro, tanto entre las mismas instituciones como dentro de las mismas instituciones, algo que no había en el 2015. Vemos una movilización más orgánica, mucho más espontánea, menos planeada, menos cuadrada, porque ahora es permanente, o sea, llegue y quédese allí. Vemos más, algo mucho más similar a un plantón como los que hacen Codeca o estos grupos cuando llegan a exigir, como en el campo no los ven, se vienen acá y se quedan meses, semanas. Entonces estamos viendo este sincretismo cultural manifestoso, digamos, revolucionario, pacífico, digamos, que es muy excepcional y es muy diferente y marca una pauta enorme. Vemos más preocupación internacional, vemos muchas noticias diariamente hablando sobre Bernardo, vemos el apoyo de presidentes extranjeros, de personalidades, o sea, por ejemplo, tenemos el apoyo de Mujica cuando estaba en el conflicto de la nacionalidad de Bernardo, salió Mujica a decir buenas tardes, saludos, Bernardo, te quiero mucho. O sea, tenemos este tipo de circunstancias pequeñas que parecen tonterías, o alguien puede decir, eso no importa. Sí importa. E importa un montón. Y por otro lado, tenemos una circunstancia que puede jugar a nuestro favor, pero también puede dar miedo. O sea, hay que saberla manejar. Y es el problema, como diría la Sandrita, la ignorancia es la cultura de su pueblo. Pero el pueblo de ella nada más, y de los del Congreso, y de los que están dentro del gobierno. Y es que están actuando como actúa la vieja política. Y la vieja política es de la intimidación. Ajá. La vieja política es la de los antimotines, y la vieja política es esta política más racista. Porque yo tengo la idea, y es que tal vez soy yo, mal pensada, fea que soy, pero yo siento acá que la violencia, tal vez soy yo la sucia mal pensada, pero yo siento que la violencia, digamos, la represión que sufren las comunidades mayas cuando ellos están manifestando es muchísimo más brutal que la que se ejerce en la ciudad. Siento que mucho más rápido mandan antimotines. ¿Te acuerdas de lo de Alaska hace años? Hubieron muertos, sí, como 7 muertos. Ayer incluso se cumplieron 11 años de eso, y casualmente hubo un conflicto también donde resultaron 4 personas heridas. O sea, era sí, separado de 48 cantones, pero sí pasó ayer. Sí, es un conflicto aparte de que ellos tienen, no estaba relacionado con los 48 cantones, pero la represión que se da cuando el Estado la ejerce en estos grupos, ves los desalojos que les hacen a las comunidades que cuando quieren la tierra para minería o para algún tipo de explotación, les queman sus casas,
los golpean, les disparan con balas de goma. Las balas de goma son dolorosísimas y si se dan en un mal lugar te pueden matar. O sea, no son como que, no son cosas pequeñitas, o sea, te pueden generar daños graves. Y llegan y atacan y hay mujeres, hay niños, hay bebés, hay ancianos, o sea, agarran parejo y lo hemos normalizado, porque lo hemos visto en las noticias desde hace años. Entonces yo siento que están en una ambigüedad de no saber qué tipo de violencia usar. Vemos este intento que pasó anoche, ¿sí? Sobre los palos. O sea, a Lonely vi que le dieron un palazo. Sí, yo también. Entonces, claro, pero es difícil iniciar la violencia con alguien que cuando le pegas no te devuelve el golpe. Y es que también este tipo de procedimientos de desestabilización están tan hechos con las patas que, ay Dios, you can do better, bitch. O sea, podrías esforzarte un poco, espero que no, pero tenemos esta mediocridad institucional en todos los aspectos, incluso a la hora de querer responder a las movilizaciones. Esto no tienen idea de cómo manejarlo. El riesgo y el reto acá creo que es saber cómo manejarlo nosotros. Aprender a saber cómo hacer para que presionar lo suficiente para que no les quede otra más que abandonar esas ratas y tirarlas del barco. Creo que todos tenemos claro, o al menos yo siento que la sociedad está en una posición de hacer concesiones. O sea, van a pedir algunas cabezas, pero van a dejar en bien de la paz que otras se queden y que se vayan, o sea, como con tranquilidad. Pero si no lo hacen ahorita, y eso es un consejo para la gente del Estado, a los net centers que nos están viendo para que pasen el chambre, es que después puede ser mucho peor. Porque, por ejemplo, yo tengo unas ganas de meter a Blanca Stalin al bote. O sea, yo tengo unas ganas de empezar a limpiar el Congreso. O sea, ya me cayeron mal. O sea, no nos están ayudando, sino ayuda que no chinguen, que no estorben, que se vayan. Y tenemos un Congreso que tiene más de ¿cuántos? Como de 160 diputados, tenemos por lo menos unos 130 que nos sirven. Es demasiado. Es la diferencia entre que no van a pasar ninguna de las leyes que implique, que trate de poner nuevo gobierno. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que estos diputados, bueno, que hay diputados nuevos también que tal vez porque no les son incómodos a este sistema, tal vez porque no les son incómodos a esta estructura, no se han visto perseguidos, pero todavía creo que no se han dado cuenta que en el momento en el que ellos intenten hacer algo que le incomode a este grupo de poder, ellos se van a ir para abajo y no los ves manifestando, no los ves mostrando una postura, no los ves posicionándose. Yo le he dicho desde hace un montón de tiempo, ¿dónde está aquel partido que nos ofrecía ser parte del pueblo? ¿Dónde está ese partido que nos decía que nos merecíamos lo mejor? O sea, nos volvemos a dar cuenta, y como tú lo decías anteriormente, es vieja política acostumbrada a sus tradiciones, que creo que cuando se ven desesperadas a un movimiento tan único o con tanta organización como el que está pasando ahora con 48 cantones, recurren a las cuestiones tradicionales. Y como tú lo dijiste, es como que estuvieran jugando lotería o como que estuvieran jugando bingo de ver qué tipo de violencia van a ejercer. A propósito, hablando un poquito sobre esto de la violencia, se sabe que en los días pues existen unidades de antimotines que tendrían que dispersar todo esto. Los 48 cantones ayer durante la madrugada tuvieron una sesión y la prensa pudo tener acceso a información que confirmaba que los 48 cantones tienen tácticas, tienen mecanismos y tienen vías para, como ellos han afirmado, defenderse o, digamos, buscar resguardarse de cualquier tipo de ataque que ellos puedan sufrir. Nosotros lo vimos ayer cuando pasó esto de estos supuestos vendedores ambulantes que nunca se identificaron. Cuando pasó esto, fue una cuestión, te puedo decir que fue algo que duró 15 minutos y mucho. En esos 15 minutos pasó de todo. O sea, en esos 15 minutos a Lonely le dieron su palazo. A otra periodista que se llama Giovanna Garzón también le pegaron con un palo. En 5 minutos de conflicto ya había un cordón de policías, ya había un cordón de antimotines. Ya las autoridades, los líderes de los 48 cantones se movieron directamente al lugar y fue como, ok, vamos a solucionar esto, vamos a hablar, ¿qué vamos a hacer? Lo solucionaron, se bajaron y eso fue, o sea, fue una cuestión de media hora que ellos solucionaron este tipo de conflictos. Es decir, sí están muy abiertos al diálogo. Como lo he dicho anteriormente, han buscado diálogo por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que actualmente el PDH no está acá en Guatemala. Hace 4 días antes de irse de vacaciones le dejó el sueldo subido a todos sus trabajadores por los precios altos de la canasta básica.
se fue del país, los 48 cantones fueron atendidos por un delegado, que al ser delegado, es esta burocracia absurda del gobierno, no se les puede atender porque es que no está el procurador de los derechos humanos. Entonces es como que llamaras y apuntaran tu mensajito en un papel. Después van al Congreso de la República y lo tenemos que volver a repetir porque esto ha pasado esta semana. Luego van al Congreso de la República y Shirley Rivera, la presidenta de la Junta Directiva, no, lo mejor es que se vayan a sus casitas. Entonces, cabal, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la vía? Si los bloqueos están incomodando tanto a la gente que dicen que se puede hacer de otras formas, ¿cuáles son esas otras formas? ¿Cuáles son las formas que ellos sugieren que la voz de los guatemaltecos se pueda escuchar? Ir el sábado a la plaza. Ana, yo creo que tengo aquí en la frente una línea quemada de todas las veces que me he ido a solear a cantar el himno a la plaza, porque aunque no me guste lo veo necesario, porque digo, ok, si yo dejo de ir a la plaza o si yo dejo de ir a manifestar, la gente va a perder la costumbre de que tiene ese derecho. Porque la gente se acostumbra al derecho de manifestar y no se dan cuenta que es un derecho que está en la Constitución, que en el momento en el que usted le moleste algo de este gobierno, tiene el pleno derecho de ir a pararse a la plaza con un cartel que diga váyanse a la chingada, y usted tiene el derecho de hacerlo. Entonces es lo que te digo, ¿verdad? Es eso, o sea, ¿cuáles son las otras formas? Si la forma de hacer estas movilizaciones o estos paros, como ellos dicen, no son. Y uno de estos ataques también no solo son por grupos de choque, y es el punto al que quería llegar. No solo son grupos de choque, también son medios de comunicación los que se prestan. Recuérdese usted que, como lo hemos dicho anteriormente, la desinformación es un poder, el quinto poder es real. Hay mucha gente que no cambia las cosas por medio de la violencia, sino con la manipulación, y por eso es que quería que viéramos este videito que tenemos acá, que sale hoy en la mañana. Casualmente la cuenta de Noti7 ha sido la más activa últimamente en redes sociales publicando esta información, pero quiero que usted vea este video. Y precisamente en este contexto, el sector exportador proyecta que más de 50 millones de quetzales son las pérdidas en estos 3 días de bloqueos. Nosotros tenemos una estimación en función del volumen exportado e importado, y claro que la pérdida se consolida en el momento en que la carga se pierda. Entonces, en primera instancia está la carga perecedera, que obviamente no puede pasar mucho tiempo en refrigeración, y a eso le sumamos la carga que, aunque no es perecedera, no llega a su destino y los contratos se cierran. Aproximadamente nosotros podemos considerar que el país puede estar moviendo a diario en esta arteria específicamente alrededor de 15 a 20 millones de quetzales en carga, la cual eventualmente se puede ver afectada por pérdida. Para estos días, porque estos días son meses los que llevamos en este problema, aquí el problema es que la carga está disminuida, es decir, los volúmenes de carga que estábamos enviando no están llegando. Y eso eventualmente ha ido generando posiblemente un aumento de costo derivado de que el transporte ahora consume mucho más diésel o combustible para poder llegar a su destino. Entonces, claramente el efecto es doble. Estamos generando un problema de pérdida que podría estar alrededor de los 15 o 20 millones de quetzales, pero tendríamos otro adicional que podría ser el aumento de precios. Ok, aquí es donde quiero desmoronar este discurso que acabamos de ver ahorita, porque tiene partes muy importantes que creo yo que se han discutido por parte de estos sectores que han tratado de decir que estos bloqueos son malos. Primero, que mencionan el precio del diésel y la gasolina, sabiendo que ayer se creó un pánico de gente que abarcó las gasolineras pensando que el combustible se iba a acabar. A mí me llegan a mi WhatsApp todas estas cadenas que te aparecen reenviado muchas veces y que tienen así como que es claramente es una noticia fake, pero que pegó bien, donde decía que la gasolina se iba a acabar. Que alguien como el director de Agexport diga algo así y que después mencione algo de elevación de costos, tiene una intención. La intención no es informar, la intención no es dar datos, porque aquí lo único que se lanza es decir, es que se pierden de 15 a 20 millones porque el producto se pierde. ¿Por qué se pierde? Por el paro. ¿Y qué pasa con el producto que sí pasa? Sale más caro porque no hay gasolina. Ese es el discurso tan básico que se usó para esta nota, que considero yo que sí tiene esa intención. Lo vuelvo a repetir, esta tradición de salir del CACIF, de salir condenando los paros, que es esa carpeta, lo decía ayer yo, tienen una carpeta que dice comunicados para cuando tapen las calles, y es una carpeta con el mismo comunicado que solo le cambian la fecha, y la otra carpeta dice comunicados para cuando una tragedia pare el país, y la carpeta está vacía.
O sea, es decir, siguen repitiendo lo mismo. Los medios de comunicación, Noticiete es uno de los medios de comunicación que más llegan a los guatemaltecos. Si bien hay un porcentaje ahí de personas en Guatemala que no tienen un televisor, sí llegan a percibir este tipo de noticias porque sabemos que son un monopolio de la comunicación, ¿va? Entonces, este tipo de cuestiones es lo que están llegando a los hogares, que yo considero que incluso no cumple con la función, porque la población la población también fue bombardeada. Este mismo canal Noticiete es el mismo canal que a nosotros nos saca el testigo A en aquella investigación tan famosa en la que está involucrado el presidente, que al final desconocemos hasta el momento quién es el testigo A. Este canal 7 también es el mismo canal que le dio espacios a Sandra Torres, que le dio espacios a Miguel Martínez en su programa de la noche, que le dio espacios a Yamatei en los momentos más cruciales de la historia de Guatemala, como por ejemplo el momento de las vacunas. Cuando Guatemala tenía incerteza de las vacunas, se le daba el espacio a Yamatei para que saliera diciendo todo está bien. A la semana sale Miguel Martínez diciendo exactamente lo mismo, sale hablando bien de centro de gobierno, cuando todo el mundo sabía que las movilizaciones que estaban pasando en noviembre era para que se cerrara centro de gobierno. Entonces es bastante chistoso, pero al mismo tiempo lamentable, como tú decías, que se recurre a los mismos tipos de violencia. ¿Y qué es lo que toca ahora? Este confrontamiento que ellos van a buscar, esta búsqueda, digamos, de confrontación, que muy fácil se puede destruir cuando se den cuenta que la población es más grande de la capacidad que ellos tienen. Es decir, yo creo, y me gustaría especular y esperaría tener razón, que ellos están muy conscientes que a nivel internacional hacer un ataque o querer, como digamos, diluir estas manifestaciones con las movilizaciones como estamos acostumbrados a Guatemala, con gas, con humo, con agua, no los va a hacer quedar mejor, no los va a hacer quedar en pie. Considero que en vez de meterle temor a la gente va a reaccionar, como tú lo decías también. Estás muteada. Sí, perdón. Bueno, Noticiete, o sea, a ellos le piden Salta y ellos preguntan qué tan alto. Para que un sistema, es que hay un señor que me gusta mucho, que yo lo quiero mucho, ya está bien muerto, pero era lindo, y se llamaba Antonio Gramsci. Este señor era bien importante porque él creció en Italia en los 30, entonces había mucha asunto político, mucha discusión política. Estaba el movimiento anarquista que nace en Italia, estaba esta gente marxista, comunista, había muchos grupos tratando de generar una Italia más justa para la gente. Entonces este señor que se ponía a pensar, a leer el marxismo y luego dice, sí, Marx hizo varias cosas, pero y él genera este término que se llama hegemonía. Y la hegemonía es fundamental. De hecho, a Gramsci lo metieron a la cárcel y literalmente dijo el juez, a este cerebro hay que meterlo, hay que encarcelarlo. Porque las ideas de él le parecían mucho. Y es que el asunto de la hegemonía, dice Gramsci, bueno, sí, está el poder a través de la economía, y otras circunstancias, pero también está el control a través de la cultura. De las ideas. Entonces, para que la hegemonía, para que tu sistema sea aceptado, y eso es algo que se logró con bastante éxito, porque si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, todavía tenemos un montón de personas que repite esta falacia de que el CACIF le daba empleo al país, y que con esta falsa idea de que, sí, o sea, casi que nos están haciendo el favor de darnos un empleo miserable, mantuvieron bastante apoyo de la sociedad. Entonces, y ellos controlaban la narrativa. O sea, para poder tener hegemonía tienes que controlar varias cosas fundamentales. Una de ellas es la religión, el folclore y otras son los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación son una parte fundamental en la historia de Guatemala. Vemos, o sea, tú vas al Archivo General de Centroamérica y te pones a revisar los periódicos desde que existe Prensa Libre en los años 50. Prensa Libre te pinta, o sea, yo podría decir que si yo solo me fijara en Prensa Libre, podría decir que la guerra fue algo donde no tan violento, donde solo la guerrilla estuvo, donde el ejército prácticamente no tuvo ninguna participación más que salvarnos de ellos mismos. Y ya, o sea, no ves análisis, no ves conflicto, una que otra crítica, pero todo muy calculadito. Entonces tenemos estos medios de comunicación que por décadas manipularon la mentalidad de las personas y la hicieron creer que los intereses de estos grupos eran nuestros intereses. Pero tenemos niveles de desigualdad tan grandes, o sea, que no han variado en más o menos 200 años. Suben un poquito, bajan otro poquito y así se mantienen.
tenemos o sea, cada vez más los jóvenes menores de 18 años están cayendo en la pobreza, los índices están subiendo. Y por el contrario, los índices de personas mayores de 60 años que han entrado al top 30 de la riqueza en Guatemala ha subido como un 5% también. Entonces, el pisto que estaba acá se está pasando para acá. Entonces, tenemos este grupo hegemónico, estos grupos de poder, que son estos, que antes solo, digamos, era el cacife, ahora todos son estos grupos financieros y empresariales, y tenemos este gobierno. Y es que son un matrimonio arreglado, son una relación de siglos, donde el poder de facto, que eran los poderes económicos de estos finqueros que se solidifican en el siglo XIX con la Revolución del 71, con la Revolución Liberal, con Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, que se solidifica el estado de latifundista. Tenemos un gobierno que ha puesto títeres manejables para no gastar ellos la figura. Entonces, siempre unos trabajan para el otro, trabajan juntos, no son una circunstancia separada. Y te quería, me acordé a esto que he estado viendo en estos días que he estado viendo el CACIF, me acordé de este libro. Este libro es sobre dos pinturas del siglo XIX, que dibujan. Te los voy a enseñar. Es este. Qué bonito. No sé si lo ven. Sí se ve, sí se ve. Se llama... Sí, es de Francis Polos y Fontes, se llama La ciudad de Guatemala en 1870 a través de dos pinturas de Augusto de Zúcar. Y el libro es así de un estudio iconológico e iconográfico, y como son pinturas de la ciudad de Guatemala hechas de diferentes ángulos, pues son un registro histórico bien bonito. Pero una de las cosas que dice, no sé a ver si encuentro la página, es que durante el siglo XIX, cuando Guatemala se independiza, sí hay ciertos cambios que son a nivel internacional, como ya no éramos corona española, España tenía un dominio sobre todo el comercio que se hacía en sus colonias. Entonces, para comprar algo americano tenías que pasar por España. Entonces era muy difícil para extranjeros entrar a Guatemala o entrar a Latinoamérica en general, a lo que ahora es Latinoamérica. Entonces, cuando llega 1821, ya se permite el acceso de extranjeros y empiezan a llegar esta serie de personajes de todo tipo, variopintos. Personas que andaban viajando, personas que andaban buscando relaciones comerciales, personas diplomáticos, viajeros, turistas, personas que estaban buscando migrar, buscando aventura, lo que sea. Y hay muchos. Entonces, estas personas ya no hacen crónicas como coloniales, digamos, como en el periodo de la conquista, pero sí hacen informes, o escriben sus memorias, o llevan diarios, y algunos de estos documentos han sido publicados. Entonces y uno de esos son las memorias de un señor que se llama Elisha Oscar Crosby. Este señor era el embajador plenipotenciario de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala, allá por 1800, estuvo como 5 años, según tengo entendido, y estuvo más o menos de 1861 al 65, que es justo el periodo de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, la Guerra Civil Gringa, donde estaban los del norte con los del sur, y los del sur querían mantener a las otras personas esclavas, esa guerra. Entonces, seguramente, su apellido me suena sureño, así que no sé qué estaba haciendo acá, pero él escribe varias cosas, y una de las cosas que escribe cosas bien bonitas. Les voy a leer un pedacito. Aquí están pidiendo que si puedes volver a decir el título del libro. Ahorita lo digo. Se llama La ciudad de Guatemala en 1870 a través de dos pinturas de Augusto de Zúcar. Y algunos de estos personajes también hicieron pinturas o grabados. Entonces, esos son uno de los documentos que tenemos de cómo eran las ciudades, y hacen descripciones, y muchas son bastante como objetivas, no tienen ningún sesgo. Algunos odiaron Guatemala, otros así como que extremadamente, o sea, mielosos sobre este era el paraíso básicamente, otros fueron más subjetivos. Y el señor dice cosas como vamos a ver, para que haya un contraste, dice, la plaza central está constituida por un gran espacio abierto en el centro de la ciudad, mostrando de un extremo la grandiosa iglesia catedral, una estructura tan hermosa como imponente. Su material de construcción es piedra y ladrillo con inmensas columnas que dividen sus 5 naves. El techo es abovedado y del mismo material. Se espera que la catedral permanezca en pie por siglos, y no pongo en duda que así será, a menos que sea destruida por un terremoto. Y continúa, y luego dice, hay un número considerable de antiguas familias españolas con ínfulas de nobleza.
y que generalmente se las arreglan para intervenir en los asuntos del gobierno, el cual reside en la ciudad de Guatemala. Y luego empieza a hablar otras cosas y menciona algo que parece lindo si lo leemos así simplemente. Dice, los indígenas ejercen los oficios de albañilería, carpintería y herrería. También elaboran vasijas y muebles. Los utensilios y vajillas de plata son muy comunes allí, y no es raro ver a alguna india llevando sobre la cabeza un gran pichel de plata rumbo a la lechería o hacia el mercado. Entonces, solo en esta frase chiquitita de un libro que mide como 20 centímetros, tenemos un documento sobre la enorme desigualdad de ese periodo, y también de que te llevamos desde el inicio, desde que Guatemala es país, a un grupo de gente que no deja al gobierno en paz. Y es que no es un asunto de que te caigan mal o que te moleste la gente o que seas envidiosa porque tú no tienes esa riqueza. No, es que hay elementos claros, hay estudios desarrollados, hay análisis históricos, hay investigaciones hechas con diferentes fuentes de diferentes puntos. Por ejemplo, estas crónicas son importantísimas porque no están pagadas por nadie del gobierno, no responden a intereses interiores, digamos, sino que a circunstancias externas. Entonces, han hecho estudios comparativos y se nota, y es clarísimo que uno de los principales circunstancias y culpas del atraso que tiene Guatemala es su oligarquía. Son sus grupos de poder, son estas personas que han consolidado un país solamente para ellos. Entonces, y llevamos 200 años, y esto fue escrito en 1860. Imagínense el nivel de arrastre histórico que tenemos. Ay, ¿qué es eso? el arrastre histórico que tenemos de todos los problemas, y tenemos identificados cuáles son los actores. Y veamos la actuación que tuvimos durante la pandemia. Veamos la actuación de la oligarquía durante la pandemia. O sea, y del gobierno juntos, porque los camiones de la Gallo nunca dejaron de pasar. Pero la verdura se pudría. O sea, hay un desbalance de las prioridades en este país, y hay un clarísimo favoritismo. A mí, yo me preguntaría, digamos, ¿por qué jamás una crítica de prensa libre a la cervecería o a Pollo Campero? Pues son sus principales anunciantes, seguramente. Entonces, o sea, cuando no ves algo, los silencios, las ausencias gritan. Y tenemos estos grupos que no están negando su asunto, su racismo y su descontento. Estaban calladitos durante todo el proceso, y lo vimos. El cacife estaba, hasta Bernardo fue a comer a reuniones con ellos e intentaron dialogar con él, pero en el momento en que se les tocaron 50 centavos, no, que se joda el país, literalmente, porque ahí andan diciendo, o sea, que estas no son formas. ¿Cuáles son las formas? O sea, Yamatei termina su discurso a la mitad, porque dice, no, es que así no es. ¿Cómo fregados es? Y es que llevamos siglos de no ser escuchados, de no tomar en cuenta. Y hay peores casos, o sea, hay grupos humanos que les ha ido peor todavía. Entonces, no podemos seguir pensando que vamos a poder colaborar, y hay que retomar y repensar qué queremos que hagan y cómo se comporten, y tenemos que ver cómo sancionar a estos empresarios que históricamente no han trabajado, no nos han apoyado y no les importamos. Por ejemplo, están hablando de sus importaciones, pero si el 70% de las ganancias son para ellos prácticamente, pues entonces quiere decir de que de esos 50 millones, digamos que el 10% son 5 por 3 son 15, pues 15 son los que de verdad importan, que son los que se van estos sueldos de miseria que les pagan, y lo demás son la ganancia de ellos. Pues qué pena, ¿no? Que se pudran, lo siento. Agrado quiere agrado, y es un desagrado de más de 200 años. Y eso que no estamos tomando en cuenta el periodo colonial. Los 48 cantones. Y es que, mira, yo sigo pensando desde hace años que si a algo le tiene miedo, digamos el CACIF, pero son más organizaciones, a algo le tiene miedo al CACIF, es a la organización de los 48 cantones, del campo de Guatemala, porque de ahí viene la mayoría de la riqueza. Y es que ellos y estos grupos tienen una deuda histórica enorme con ellos. O sea, ¿saben cuánto gana en el Ingenio Magdalena un señor que corta caña, que es un trabajo ingrato, miserable? Yo he estado ahí un par de veces. O sea, tienen que quemar la caña para que esa fate que tiene no se les pegue a la piel, y es horrible. Por eso la gente está llena de hollín. Ganan 800 quetzales a la quincena, y si lo divides dentro de 20 son 40 pesos por día. Con eso simplemente no te mueres. Eso es todo.
no vas a poder estudiar, no vas a mandar a ninguno de tus hijos a estudiar, solo los vas a meter, solo vas a darle vuelta al ciclo de infradesarrollo, de ignorancia, de violencia. O sea, y es que es violento que un país que constitucionalmente se supone que tiene y está obligado a proveerte lo mínimo de desarrollo para que tengas dignidad en tu vida, es violencia. Eso es violencia. Cuando tenemos un ministerio público que no responde a las violaciones a niñas, a lo que les hacen a las mujeres embarazadas, a lo que le pasan no sé, a los ancianos, a las extorsiones. O sea, en los pueblos, en el pueblo donde yo viví, mucha gente se iba, y de hecho es una de las razones por las cuales yo no puedo regresar a vivir ahí, y es que si voy y pongo un negocio me van a extorsionar. No se puede vivir en los pueblos ya, y tenemos una ausencia total de institucionalidad desde hace siglos. Y el problema es que no están viendo ni el CACIF ni el gobierno, es que la gente se está organizando, y ahorita vimos a Escuintla, y un señor de Escuintla le dice, es que llevamos 25 años pagando peaje, 15, 25. Ay, muy linda tu concesión de, ¿cuántos años? ¿75, 50, 100 años? ¿Y en qué momento se negoció con la gente que estaba en otra punta? Y la gente, o sea, la gente que hizo un consenso popular para decir que no querían, se llevó a la Corte de Constitucionalidad, y en la Corte de Constitucionalidad lo invalidaron. O sea, ni siquiera les dieron, bueno, una tarjeta para que la gente que esté en padrón, que sea de Escuintla, algún tipo de método de comprobación que la gente vive ahí, decirle, bueno, ustedes no pagan. Nada, es un jódanse. Todo el tiempo este estado históricamente, a todos los que no sean canchas del CACIF, porque es un estado clasista, racista, misógino, homófobo, todo lo que se les ocurra que pueda xenófobo, bueno, no xenófobo, no, porque aman a los extranjeros. O sea, ven un blanco y ya le están ofreciendo una de sus hijas para que se case con ellos. Ya lo llevan a Arincuán, ya lo llevan a la Antigua, ya lo llevan a Ticán. Ajá, sí. Si no, pues con un primo. Bueno, ahí estamos. Por cierto, la endogamia es mala. Podemos hablar de la depresión endogámica. Miren a Roberto. Es que no sé, no es buena idea casarse entre familia. O sea, y tenemos esta experiencia, y que tenemos la ciencia y el conocimiento para saber por qué es biológicamente, genéticamente, no es buena idea que te cases entre parientes. Y también tenemos una oligarquía rancia y vieja que sigue haciendo eso. O sea, comprobado y por una de sus sobrinas. O sea, redes intelectual, matrimoniales, económicas, y solo abren un poquito los genes de vez en cuando, porque pues si no, ¿verdad? Van a terminar como Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso fue uno de los últimos reyes de España. El hombre, o sea, era como hijo de su prima, algo así. O sea, el nivel de endogamia era enorme. El tipo aprendió a hablar como a los 6 años. Le daban de comer, babeaba, no sé, o sea, le decían el hechizado, porque el nivel de endogamia que mantenía era tan brutal, era tan depresivo la endogamia que tenía, que era incapaz de gobernar una nación. Y aún así tenemos esta oligarquía que lo que trata, o sea, habla de la madre patria, de la madre, de su madre, porque, o sea, de la mía no. Sí es canchita, pero no es española. O sea, ¿de qué están hablando? Entonces, esos son la mentalidad, entonces siguen siendo los modelos de imposición. Porque o sea, están muy orgullosos de que son descendientes de Pedro de Alvarado y toda esta gente. Entonces, hay una desidentitación, no, esa palabra no existe, o sea, se quitan la identidad y se ponen una implantada. Entonces, tenemos una élite que es wannabe España, miren Cayalá, y es que el solo concepto de Cayalá grita clasismo, pero en toda regla. Ya se dieron cuenta esta oligarquía que la ciudad es una porquería porque está mal planeada. ¿Y por qué está mal planeada? Porque creció desordenada, por ausencia de voluntad democrática y política, porque si no el país no era solo para ellos, no querían hacer nada y no hicieron nada. Y ahorita literalmente estamos lidiando con cráteres, con hoyos, por una ausencia gubernamental de siglos, pagada y procurada por estas personas. Ellos son los que han metido cuña cada vez que se ha intentado hacer una legislación que tenga impacto a largo plazo. Y es que cada 4 años somos cortoplacistas. El problema también de estas élites, que a pesar de que piensan en siglos, porque si tú ves a Roberto Arzú, él se pone Roberto García Granados, no, o sea, ni siquiera puedes tener 3 apellidos en este país, pero se pega los de sus abuelitos para acercarse a esa identidad que ya no existe y que está bien blanqueada y que es falsísima. O sea, la idea, mucho de la historia, de lo que sabemos de la historia de Guatemala, ha sido contada desde ese lado.
por eso cuando yo me pongo a hablar, o sea, me dicen, no, es que hay que dejar el resentimiento. Y yo, no, papi, no es resentimiento, es revisión Y histórica. aparte de eso, tenemos todo el derecho pleno de estar como la gran diabla por todo lo que nos han Por hecho. supuesto que sí, sí, claro que sí. Y es O que, y sea, ahí vemos lo ¿todavía de la quieres que amnistía. esté feliz? No, Ajá, gracias. que te agradezca. Mire, de verdad, Y muchos, gracias. ajá, o sea, te pegaron, pero es que es por amor, es por Gracias por amor. condenarme a un sueldo mínimo. De verdad, gracias. Gracias por pasar con su Ferrari, gracias. Ay, sí, 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 me siento muy halagada porque me tiró el polvo y el humo. O Hablando de sea, eso. y de hecho, Dale. no, y que estabas mencionando lo de la desigualdad. O sea, según los estudios de la CEPAL y del banco, o sea, uno de los grandes de la CEPAL, uno de los grandes problemas, si no el mayor problema ahorita que se tiene en Guatemala sobre la desigualdad, es la precariedad salarial, esa desigualdad salarial. Esa, según la CEPAL, según los análisis que hizo, es el principal problema que tiene Guatemala por la pobreza. Quiere decir que el empresariado, el que te emplea, está reteniendo lo que debería pagarte. ¿Y cuál es ese pisto? Los contratos son súper precarios. Te contratan por meses, no te dan prestaciones, te hacen comprar hasta el uniforme. Los horarios de 8 horas son como de 11 y no pagan horas extras. Ese es el porcentaje de dignidad que se le está quitando a las personas. Es que llega un punto en que es humillante las circunstancias, las formas en las que los tienen trabajando. Les dan minutos para comer, les tienen contadas las cantidades de veces que van al baño. O sea, tenés que juzgar, ni los niños, ni en la universidad, uno se levanta y sale y se va a hacer pipí y regresa. O sea, tenés que pedirle permiso a tu empleador para ejercer tus funciones biológicas naturales. El nivel de precariedad a lo que estas personas, y lo siguen tratando de hacer. Y lo vemos en todas las cosas. Vemos al empresariado, a la gente más rica de este país, haciendo inversiones que son, o sea, que busquen maximizar la ganancia a cualquier costo. Mira las construcciones. La gente más rica de este país tiene constructoras y este tipo de cosas, porque necesitas mucha inversión para hacerlo. Los apartamentos son de cartón. 30 metros cuadrados te lo venden como si te estuvieran haciendo un favor. Y entonces vemos este nivel de inversión y el nivel de rentabilidad que tienen, y ahí está la enorme desigualdad de este país. Y me puedo seguir quejando al infinito, y es que hay ejemplos en todos lados. Entonces, si tú viste lo de Escuintla, si ustedes vieron lo de Escuintla, dice, señores, que vamos 25 años pagando peaje. Entonces la gente se está organizando porque ya no es un asunto de solamente el binomio presidencial, es recuperar y tener la brecha para decir, es que la corrupción me ha generado esta y esta injusticia. Y estas me las están debiendo desde hace ratos. Y yo no quiero eso ya. Y me las empiezan a pagar o esto se va a detener. Es bastante curioso lo que decís sobre esta aparición tan bonita que existe siempre de las familionas que meten la manota ahí en la política, porque casualmente luego de 3 años de ausencia, 3 años de silencio, este jueves se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo. Es decir, la calaña de la calaña de la calaña se reunió hoy después de 3 años de silencio en un momento tan crucial para Guatemala, pero me parece totalmente cínico, tengo que decirlo, a mí me parece cínico, me parece... es de esos momentos donde te reís, creo yo, donde decís vos, así como de, ay, Dios mío, ¿ah? Juan Carlos Páez, el presidente de la Fundesa, dio unas palabras que me gustaría compartirlas con usted, porque me parece bien interesante, porque estamos viendo dos contrastes acá, y eso es lo que vamos a hablar, pero primero quiero que usted lo vea. Por lo que debemos pedir a todas las autoridades que se respete la ley y el Estado de Derecho. Este es el momento de estar juntos, de estar unidos, de apoyar y respetar la voluntad popular. Por eso es tan importante que la Corte de Constitucionalidad asuma el papel histórico que le corresponde para detener los abusos del Ministerio Público y establecer con claridad jerarquías de las leyes de rango constitucional respecto de otras de rango ordinario. Spoiler alerta ante todo esto que acaba de decir. En el discurso, como le estamos diciendo anteriormente, el presidente de Fundesa,
Juan Carlos Páez decía que era necesario el actuar de la Corte de Constitucionalidad, que asumiera un papel y esta cuestión. Ana, ¿sabes qué pasó hoy en la tarde antes de esta reunión en Fundesa? Pasó hoy en la tarde antes de esta reunión en Fundesa? Perdón. No, me puedes ¿No? iluminar, perdón, es que quería escucharte. La Corte de Constitucionalidad decidió amparar al CACIF para diluir las movilizaciones. El CACIF de una manera muy silenciosa colocó un amparo en la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, de una forma muy rápida, a la cual no estamos acostumbrados a verla actuar, amparó la petición del CACIF, donde pues básicamente lo que nos están diciendo es que se tienen que liberar los bloqueos. Esto fue sacado hoy en una sesión de la Corte de Constitucionalidad. Después de si usted ha estado manifestando desde este tiempo, usted sabe de lo que estoy hablando. El hecho de que se han pasado días, meses y semanas exigiéndole a la Corte de Constitucionalidad que asuma un papel, y lo que han hecho es lavarse las manos. Y hoy que el CACIF pide un amparo para liberar los bloqueos, fue así. En la tarde se reúnen los empresarios y hablan sobre esto que te decía anteriormente. Tienen que asumir un papel histórico. Yo creo que lo que están diciendo ellos es que a este papel histórico creo que se refieren al papel histórico de frenar todo esto. Para ellos el desarrollo va a ser que Bernardo Arévalo no tome posesión y sacar a los 48 cantones de las movilizaciones del paro. Creo que a ese se refería, porque si usted escucha el video sin este contexto que le estoy dando ahorita, usted dice, wow, Fundesa está al lado de la población. Quiere decir que falta poco para otro 2015, donde McDonald's va a sacar una campaña de hashtag Yo Me Uno, Campero va a sacar un hashtag Yo Me Uno, La Gallo va a sacar una cerveza edición especial que se va a llamar Adiós Consuelo, o algo así me imagino yo. Eso es lo que, o sea, si usted ve ese video sin ver este contexto que le estoy presentando ahorita, usted dice, wow, las cámaras están de nuestro lado, como tú le decías, ellos también son pueblo, vamos a juntarles insumos para dejarles por las pérdidas millonarias que han tenido. Algo así me imagino yo a la población, pero este contexto que les estoy dando ahora, donde la Corte de Constitucionalidad decide amparar el CACIF, creo yo que nos viene a demostrar lo contrario. Y no solo eso, antes de que empecemos a hablar sobre eso, la Corte de Constitucionalidad, después de meses de estar ausente, meses de no aparecer, meses de no dar declaraciones, y podría afirmar que años sin dar una conferencia de prensa como la que dan hoy, deciden dar una conferencia de prensa que está acá en este videín que también le tenía a usted. La conferencia de prensa va a durar menos de lo que nos vamos a tardar poniendo el video, pero yo quería enseñárselo a usted también. Transmisión virtual. El día de hoy les hemos convocado para dar a conocer lo resuelto respecto a la cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber que el día de hoy se conoció la cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral, en la que solicitó que se delimite la competencia del juez penal y se pronuncie respecto a si tiene las facultades de suspender o cancelar a una organización política constituida bajo el amparo de la ley electoral y de partidos políticos. Para ello, el citado tribunal planteó el siguiente cuestionamiento. ¿Puede un juez penal suspender o cancelar una organización política bajo el amparo de una ley ordinaria, específicamente con fundamento en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada? Esta Corte, dadas las circunstancias que imperan en la actualidad, en ejercicio de la función esencial de defensa del orden constitucional, que impone evaluar la denuncia de situaciones de incertidumbre jurídica sobre la definición de las competencias de los jueces penales y las que corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco del proceso electoral, analizó, desde el punto de vista jurídico constitucional, que implica entender en su justa dimensión las normas que rigen las actividades de todos los órganos con incidencia en el asunto y sin desatender que un adecuado equilibrio entre las funciones de estos coadyuva a la consecución de los fines constitucionales, entre estos, la justicia, la seguridad jurídica, la paz social y el respeto al Estado constitucional de derecho. Luego de conferir audiencias al juez penal, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos políticos, conforme a la facultad dirimente prevista en el inciso C del artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, consideró: A.
que las organizaciones políticas tienen una especial relevancia para el régimen democrático del país y que si bien en su constitución y funcionamiento están sometidas a la ley electoral y de partidos políticos, ello no implica que estén exoneradas del cumplimiento del resto de normas del ordenamiento jurídico que les resulten aplicables. B. Que la protección de las organizaciones políticas tiene como fines principales materializar el derecho del ciudadano a su constitución y funcionamiento. Sin embargo, por elemental constitucionalidad, esta protección no se extiende a eludir la aplicación de normas penales. C. Que los órganos jurisdiccionales, en este caso de la materia penal, cuentan con reconocimiento y funciones constitucionales específicas, que coadyuvan al cumplimiento de fines previstos en el Cuerpo Normativo Supremo y otros órganos como el Ministerio Público coadyuvan en esas funciones. Que el derecho penal es de última medida, debiéndose conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales justificarse la utilización de normas penales. Por lo anterior, esta Corte dirimió la cuestión de competencia de la siguiente forma. Primero, corresponde a la competencia penal solo en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada, decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, ello bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y del órgano jurisdiccional que la decreta. Segundo, para imponer dichas medidas, en el ámbito penal, se deben observar rigurosamente los parámetros y alcances constitucionales y legales que obligan a que toda medida, y particularmente las que recaigan sobre organizaciones políticas por su especial protección constitucional, tengan una justificación razonable, sean proporcionables, idóneas, útiles al fin que persiguen, necesarias y estrictamente indispensables, lo que debe ser tomado en cuenta por los órganos del ámbito penal. Tercero, la facultad de decretar la suspensión de la inscripción de personas jurídicas cuando se trate de organizaciones políticas no es una actividad que pueda ejercerse de manera indiscriminada, sino bajo estrictos fundamentos de legalidad, utilidad, necesidad. Debe ser además estrictamente indispensable, aspectos que deberán quedar denotados en la argumentación que contenga el fallo que imponga la medida. De ahí que proceder sin suficiente sustento fáctico desconocería la especial esfera constitucional de los partidos políticos, especialmente si finalmente se estableciera sin lugar a dudas que era notoriamente innecesaria e irrazonable tomar la medida desde el ámbito penal, y más aún si a la postre la conducta no fuere tipificable en la ley que facultaba su aplicación. Cuarto, las autoridades en materia penal deben escrupulosamente actuar con respeto a los derechos de legalidad, defensa y al debido proceso de quienes se encuentran sujetos a investigación o proceso penal. Quinto, en caso de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos, corresponde al ámbito electoral, por vía del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, aplicar las sanciones administrativas y, en este marco, decretar la suspensión o cancelación de las organizaciones políticas en aplicación de dicha ley, bajo la estricta responsabilidad de quienes aplican y resuelven las medidas. Sexto, para la realización de sus funciones, los organismos facultados, al ejercer sus respectivas competencias, deben: primero, el Ministerio Público observar especial diligencia en sus pesquisas y actuaciones, así como proceder en forma clara y objetiva para no postergar indebidamente una situación con grave incidencia en el marco electoral, la paz social e institucionalidad del país. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral, desde el momento en que tenga conocimiento de actos sancionables conforme a la ley electoral, debe actuar en forma conteste con la situación, para la efectiva regularización de los partidos políticos y para la aplicación de las sanciones que, conforme a dicha ley, sean procedentes. Y tercero, el organismo judicial
por medio de sus órganos jurisdiccionales, velar por la emisión sin dilaciones de fallos con el debido fundamento fáctico y legal, explicando la utilidad, legalidad y necesidad de lo dictado. En conclusión, las funciones en materia electoral y las que atañen a la persecución penal no son excluyentes, sino que ambas son aplicables, según Vamos los a dejar actos el video reprochables ahí en que se incurran. porque ya dijo lo que Cumplimiento nosotros queríamos que dijera. electoral o delito. Y ahora no sé cómo Coexistencia deshacerme de con- él, ayuda, va. Básicamente lo que dijeron acá, y es que si usted no le pudo poner como mucha atención a todo esto, básicamente lo que la Corte de Constitucionalidad acaba de hacer es buscarle un marco legal a las acciones del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, y acaba de básicamente darle permiso al Ministerio Público de mantener las acciones que están haciendo en este momento, diciendo que siempre y cuando ellos se comporten bien y no aplazcan o no extiendan los periodos del Tribunal Supremo Electoral, ellos van a poder suspender la personería jurídica del partido, básicamente. Esa fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Ujú. Sí, no habrá esta presión, no vendrá de estos grupos que no están contentos con los bloqueos. Y es que mira, yo veo aquí, o sea, hay muchas circunstancias. Los 48 cantones surgen como un gobierno alterno gracias a que cuando entró Pedro de Alvarado en 1523 venía de Soconusco, venía de México. Eso lo manda Hernán Cortés y viene con creo que tlaxcaltecas, algunos cholulas y gente de ¿cuál? Ay, se me fue el otro grupo, los cachiqueles, que se unieron a ellos para atacar a los quichés, que eran como el grupo rival, y que los quichés eran como bastante fuertes, como muy violentos, era un grupo, era un reino grande y poderoso. Entonces, Pedro de Alvarado se enfrenta con ellos y los lastima bastante. Entonces, muchos pueblos después de eso como que se entregan, Atitlán, los Utugiles, hacen como ciertas concesiones, otros escapan después de ver, digamos, es como un sometimiento ejemplar. Entonces, una de las respuestas que tiene el pueblo quiché es replegarse a las montañas. Entonces, mantienen un gobierno alterno y mantienen a lo largo de la historia una resistencia histórica, digamos, valga la redundancia, al gobierno español. Y lo vemos hasta ahorita, o sea, esa resistencia al gobierno, a la colonia en ese momento, luego al gobierno criollo, y luego ahora vemos esa resistencia y esa organización que se sigue manteniendo. Y el menosprecio que les hacen es un menosprecio bastante, o sea, muy poco inteligente, puesto que llevan 400, 500 años organizados. Entonces vemos claramente que tiene un protocolo bien hecho y, claro, como no están respondiendo, lo que está haciendo el Estado es justificar con estas acciones. El problema está que tenemos un Estado que no ha hecho lo que se supone que tiene que hacer por décadas y siglos. Entonces realmente yo siento que para muchos de los guatemaltecos, si bien es decepcionante, no cambia mucho la actitud. Creo que eso nos va a enojar más a las personas. Y aparte, digamos, teníamos a este señor, ¿cómo se llamaba el señorcito Páez? Él se llama, ahorita te vuelvo a dar el nombre, se llama Juan Carlos Páez, es el presidente de Fundesa. Bueno. Pues yo no sé si será su papá, porque hay un señorcito que se llama Carlos Páez Andrade, que escribió un libro, vieras qué chulo el libro, precioso, se llama Fichas de Finca, un análisis sobre la esclavitud Guatemala. Bueno, la segunda parte se la puse yo, y es que tenemos a estas organizaciones, o sea, ahorita justo, años sin mencionar, y en el momento en el que aparecen autoridades indígenas mayas, y se les empiezan a afectar sus negocios, ahí sí los vemos. En ningún momento de toda esta inestabilidad política en la que estamos ha aparecido. Y eso que se llama Fundación para el Desarrollo. Y está activa desde 1985. O sea, es más vieja que yo. Y ni así, y nada. ¿Dónde está el desarrollo Fundesa? En ningún lado. Pero Dios me guarde y alguien quiere un gobierno democrático, porque ahí sí me molesta. Y es que también, digamos, esta gente, este señor Páez hace este libro que se llama Fichas de Finca. Y si ustedes no saben, las fichas de finca fue un tipo de moneda que se manejaba en los latifundios. Entonces, se les pagaban con papelitos, moneditas hechas en las propias casas o algún tipo de token. Y es tu pago por el trabajo en las fincas de café, en las fincas de algodón, en las fincas hasta que fue prohibido.
Y lo que podías hacer con esas moneditas era solamente y únicamente comprar en las mismas tiendas de raya que ellos tenían. Y ese sistema, aparte que les pagaban una miseria, se considera como un sistema de esclavitud, porque si tú tenías tu dinero y te querías ir de la finca, no podías usarlo en ninguna otra parte que no fuera esa finca. Estaba sujeto por cuestiones económicas, de vivienda, por ausencia de caminos, a trabajar en ese lugar. O sea, las condiciones de la esclavitud y estas circunstancias no son muy diferentes. Entonces, claro, o sea, el tipo dice, tiene que llenar el papel histórico que le corresponde, y lo está haciendo. Si el papel histórico de estas instituciones es preservar las jerarquías, preservar el modelo racista de explotación. Y es que mira, cuando viene Cristóbal Colón, y me estoy viendo bastante lejos, pero pues, es que el mundo la historia es un... No se puede. Ajá, o sea, él escribe así como que sí, estas gentes están bien mansas, serían buenos esclavos y no sé qué, pero cuando ya, después del periodo de Cristóbal Colón, porque el tipo se muere sin saber que había conocido un continente nuevo, él de verdad todavía cree que ahí está cerca de las rutas comerciales, y empiezan ya el proceso de invasión y conquista. Se reparten los territorios, entonces los territorios importantes se convierten en virreinatos. Tenemos el virreinato del Perú, tenemos el de México, que eran los más ricos porque tenían bastantes minerales. México tenía bastante plata y Perú tenía las minas del Potosí y otras que tenían oro. Era un pistal el que sacaron de ahí. Por eso la Ciudad de México es muchísimo más desarrollada, es enorme, ¿verdad? Pero en las capitanías, en específico la de Guatemala, la riqueza no necesariamente está en los recursos naturales, que no son tantos ni tan importantes como para compararlos con estos otros lugares, pero la riqueza, y lo dicen ellos mismos, están en los indígenas, están en las personas, están en estos vasallos de estas personas que se acaban de perder su identidad, o les quitaron su identidad más bien, y les implantaron otra. Estos indios, como les llamaron malamente, se convierten en la riqueza de las capitanías. En Guatemala la riqueza viene de estos grupos humanos que son posibles de explotar. Entonces, se explotan a través de los cultivos, se les pide el quinto real, y ese sistema se mantuvo con diferencias durante toda la historia. Entonces tenemos esta idea, vemos a estas personas que tienen esta idea, que el indio solo sirve para servirles, y todavía les siguen llamando así. O sea, el proceso de dignidad maya que están teniendo les ha costado siglos. Ha tenido pequeños empujes, digamos, en el periodo de la UNE, de Colón, que el Estado multicultural, multinacional, pero les ha costado siglos. Y es que por eso dice Carlos Páez, o sea, el papel histórico que le corresponde, porque siempre han funcionado así. Y no los consideran sujetos de derechos, y es que históricamente no los consideraron ni siquiera ciudadanos, ni siquiera personas en algún momento. Ese acarreo que sufrieron todavía en los 30s y 40s, estas leyes de la vagancia, solo servía para alimentar el sistema de latifundio de un país agrario infradesarrollado, con un desarrollo bajísimo. Entonces, claro, tenemos estas instituciones que sí que quieren mantener en este sistema. Entonces llegan estas personas y dices, bueno, ¿y estos a qué se atreven? Si ustedes deberían estar cortando café. Tienen la idea de que estas personas siguen siendo esta persona semidescalza, empobrecida, que creen que ese es el sujeto al que tienen en su imaginario, pero no toman en cuenta que ese sujeto, este imaginario que se tiene sobre las personas mayas, pobres, ignorantes, es el resultado de 400 años de explotación, de aculturación, de quitarles, de extracción cultural, extracción económica, extracción en temas de leyes, de libertades que ellos han podido tener, o sea, adquirir con el tiempo. Y lo vemos ahí todos los días hablando a través de la Cámara de Comercio, o sea, a mí me grita mucho siento que están indignados de cómo se atreven estos. Y claro, cuando vienen acá y hablan con esa elocuencia, tienen este nivel de educación, siento que hay como un desfase entre ellos, como que su cabeza está como cargando todavía, lleva semanas así, y esperan una respuesta que no van a obtener, porque para lo que ellos están atacando no existe. O sea, hay un desfase como de 200 años ahí entre las acciones y el rebote. Tales son ideas mías.
no sé. No, la verdad es que sí tienes mucha razón en lo que decís, esta misma elocuencia, y al mismo tiempo es bien curioso porque fue como una tarde o una reunión, como les estaba contando anteriormente, esta reunión que fue después de 3 años, el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, fue como eso, o sea, estos típicos actos del empresario donde se palmean la espalda entre todos, Dios, como de, bien hecho, bien, felicitaciones por tus millones, es algo así. Y me llamó mucho la curiosidad porque invitaron también al presidente electo Bernardo Arévalo a esto. Lo invitaron a que participara, a que diera unas palabras, y obviamente Bernardo Arévalo creo yo que se encuentra en una posición donde está como que ¿cómo es que le dicen? Ni huele, ni hiede, ni apesta, creo yo. O sea, él está como muy tranquilo porque sabe que el momento en el que mueve el piecito para acá, como tú dijiste, se le tocan 50 len a y andate la fregada. Entonces está como muy cauto en este momento. Pero sí aprovecha para dar una postura. A propósito, los comentarios acá están reventando. Aquí hay uno que dice: si alguien puede cautivar con historia, es esta chica. Pusieron acá. Y pusieron que son fans de Ana desde hace ya unos meses. Gracias, mire, aquí tenemos a Ana los martes y los jueves aquí en la chamba de 8:30 a 10 de la noche. Los lunes y miércoles está Quetzali junto con Galindo Barrera. La chamba está de lunes a jueves. Si usted quiere transmitir y aprender de historia, Ana está los martes y jueves con su servidor siempre incómodo. Y aquí los fans de Ana reportándose. Ana, decirles que nos sigan, por favor, porque yo creo que te hacen más caso a vos que a mí. El micrófono. Ay, lo siento. Es que si no hago mucha bulla. Por favor, síganos y acuérdense que por cada vez que nos siguen, o sea, a Consuelo se le rompe una bufanda en la lavadora, se le quiebra el tacón, otro empleado le juega chueco y pasa información. O sea, por cada seguidor que tenemos, algo malo le pasa a alguno de todos ellos. Sí, así que hagan la labor en la patria. Qué belleza, voz diversas que vio que toda la gente empezó a poner comentarios así como de: sí, escuchar a Ana es lo mejor de mi día, Ana es muy guapa y no sé qué, y voz diversas pues es como, y yo de incómodo también, como que dice, me encanta, gracias por eso. Sí, cada vez que usted sigue la chamba, a Consuelo Porras se le quema una bufanda, a Rafael Curruchiche se le va el brillo al tacuche, y a Ricardo Méndez Ruiz se le escapa a alguien con la receta del Kentucky Fried Chicken. No, lo que le quería decir a usted, entonces le quería mostrar este video donde Bernardo Arévalo da su opinión, da su postura ante todo esto, que me parece bastante interesante. También la tenemos que ver. Me llama la atención, ¿cómo te digo yo? Me enerva, no mentira, no sé cómo decirlo eso, pero creo que sí, molesta un poquito, creo yo. Vamos a ver si puedo ponerles este videín acá. Permítame un segundito. Y me había pasado anteriormente. Me pasó ayer, fíjate, me pasó ayer y me pasa hoy. Vamos a tener que sacar a Ana un ratito de cámara. Me pasó ayer y me pasó hoy que el TikTok Live Studio está pero bien precioso, comportándose divino conmigo. Y usted sabe, como les decíamos anteriormente, cada vez que nos pasan estas cosas, si estas cosas no pasaran, no seríamos un país no seríamos un programa de, ay Dios, nada que ver esto que puso acá. Ok, vamos a tener que compartirlo. ¿Qué se me hizo, Ana? Ok, Ana, estás acá. Ok, vamos a compartirlo entonces mejor en la pantalla general de acá. Ana va a desaparecer un ratito, pero este es el video que les quiero mostrar. En la calle, a pesar de lo molesto y de lo problemático que son esos bloqueos, esos bloqueos no están deteniendo al país. Están luchando por la democracia. Y deberíamos colectivamente reconocer esa tarea y facilitar que esa situación termine, exigiendo a las autoridades competentes que tomen las decisiones que se necesitan, a la Corte de Constitucionalidad que tome la decisión que la sociedad guatemalteca necesita para terminar este proceso y poder estar en condiciones de empezar a construir con todas estas visiones de infraestructura, con todos los planes que tenemos, con la cooperación que encontramos detrás de cada cooperante internacional multilateral. Ok, este fue el mensaje que dio el presidente electo Bernardo Arévalo, en opinión, digamos, o en postura de esto que estábamos hablando anteriormente, como son las movilizaciones. Ahorita vamos a tener de regreso a Ana. Recuerden ustedes que ahí estamos, ya tienen a Ana de regreso. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, esta fue la postura que tuvo Bernardo ante esto. Creo que me escuchan en tu... Esta fue la postura que tuvo. Perdón. Ahí estamos ya, cabal.
son cosas que pasan, no se preocupe. Ya es jueves, es que es una semana muy agitada. Hoy nos estamos equivocando bastante. Usted tiene que entendernos que en este momento de nuestras vidas, bueno, yo no sé, pero yo he estado desde el lunes en frente del Ministerio Público. El lunes, el martes no fui, pero el miércoles fuimos a dejar comida. Hoy no fui, pero mañana voy a estar allá. Es un poco cansado el contexto político y por eso tal vez estamos cometiendo ahí unos cuantos errorcillos que agradezco mucho que tengan la comprensión. Pero de verdad, a mí de verdad me llama mucho la atención ver la postura de todo esto. Es bastante interesante, no sé, me llama mucho la atención todo esto, ver la postura de Bernardo Arévalo. Me hubiera gustado mucho tener una postura de él frente al Ministerio Público cuando se le convocó para poder compararla. Me hubiera gustado incluso evaluar el discurso, evaluar el lenguaje, la forma en la que se comunicó, aunque el mensaje es bastante contundente y la gente le aplaude por lo mismo que decíamos anteriormente. Una reunión de empresarios es para darse tap en la espalda y decirse felicitaciones, pero sí me hubiera gustado ver un poco más la postura de él. Obviamente sabemos que esta movilización que está en este momento no es partidaria, si bien nosotros como capitalinos estamos participando en esta, lo que estamos haciendo nosotros es acuerpar una movilización que surge desde los 48 cantones a los cuales se han unido diferentes sectores y diferentes zonas, aldeas, comunidades, pero originalmente esta movilización es de los 48 cantones que, si bien vienen con la perspectiva y la petición de que Consuelo Porras y Rafael Currochiche, Freddy Orellana y Cintia Monterroso se tienen que ir, también lo decíamos en el programa del martes con Ana, también vienen exigiendo 3 iniciativas de ley como la de la amnistía, la de Perenco y la de Monsanto, y ellos tampoco se van a ir de acá hasta que se cumplan sus exigencias, porque eso es manifestar. O sea, ellos entienden, ellos saben que en este momento es necesario que Consuelo Porras y Rafael Currochiche se vayan, y como no se quieren ir, saben que los que tienen que decir esto es la Corte de Constitucionalidad, la cual hoy en una conferencia de prensa se lavó las manos. Yo siempre pienso cuando veo este tipo de burócratas, este tipo de burócrata mediocre, así aguado, que se excusan con es que a mí me dijeron, es que yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Me acuerdo muchísimo de Hannah Arendt. Yo no sé si ustedes la conocen. Hannah Arendt era una señora, era una escritora, era una filósofa. Creo que era de Polonia. Era polaca y tuvo que escapar. En Francia estuvo en un campo de concentración. Era judía, no practicante. Y ella se fue a Estados Unidos. Allá hizo una carrera bastante buena. Era una mujer intelectual. Esto fue en los años 60. Y en los años 60 había grupos de judíos cazando a los nazis más importantes en todo el mundo. Y uno de ellos era un señorcito que se llamaba Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es el burócrata por excelencia. A mí me lo parece. Es el ejemplo del burócrata perfecto. Él fue uno de los encargados de la logística de la solución final. La solución final fue cuando ya al final de la guerra Hitler y Alemania decidió que para acelerar el proceso y llevar su cometido, lo que tenían que hacer era ser más eficientes a la hora de exterminar a la población judía y a la población no deseada, porque los judíos son los más populares, digamos. Se asocia la Segunda Guerra Mundial con el genocidio judío, o el intento de acabar con los judíos, pero también, o sea, desvivieron a los homosexuales, a los negros, a los disidentes, a las personas con discapacidades, a muchas personas. Entonces, Adolf Eichmann se encarga de hacer la logística de los trenes que van a llevar a las personas a las cámaras de gas. Él es el que agiliza todo este proceso. Entonces, cuando lo agarran en 1961, 64, no me acuerdo, se lo llevan a Tel Aviv, a Jerusalén. Y en Jerusalén, pues ahí él ya se jodió. Pero el asunto está que le hacen un juicio y lo televisan. Y Hannah Arendt dice, pues yo quiero ir. Y le presenta la propuesta al New York Times. Y el New York Times dice, sí. O sea, vete, yo te pago, tú me mandas informes. Y ella se va a Tel Aviv y ve todo el juicio. Y observa no solo el juicio per se, sino la actitud de Eichmann. Y pareciera que no está consciente del nivel de impacto que su trabajo hizo. Y él decía cosas así como es que yo solo estaba haciendo mi trabajo, es que yo tenía que hacer esto. Y mi trabajo era hacerlo bien. Y yo lo estaba haciendo bien. En ningún momento al burócrata perfecto se le ocurre que lo que él estaba haciendo bien era mandar millones de personas a las cámaras de gas. Y eso veo, eso escucho, o sea, mi cabeza grita, o sea,
veo el ensayo de Jerusalén sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, o sea, todo el tiempo, cada vez que veo a estas secretarias mediocres, estos burócratas papanatas, estos gatos, lo único que pienso es, o sea, en Eichmann. Pero también tengo esta dicotomía de que muchas personas en Guatemala andan en necesidad, pero ¿qué nivel? O sea, ¿cuál es el balance entre esto? Yo creo que ahorita, si bien todos tenemos necesidad, y claro, es fácil hablar cada quien desde sus privilegios, hay unos más, unos menos, es importante entender las implicaciones, no ser cortoplacistas, como estos grupos. Como empleados también tenemos responsabilidad. Como empleados gubernamentales, como ciudadanos guatemaltecos tenemos responsabilidad. No podemos venir a decir eso y decir que solo es mi trabajo. Por cierto, a Eichmann lo colgaron. Entonces, es importante entender las implicaciones de nuestras acciones. Y no solamente excusarnos con el decir es que a mí me mandaron. No. El acto de resistencia implica sabotear en algún momento si la necesidad lo permite. No estamos hablando de la violencia. Pero es decir, yo como persona, como ciudadano y como empleado, siento que esto está mal, entonces la cosa, o sea, me pesa mucho esta dicotomía. Pienso mucho en eso. ¿Qué tanto se puede librar uno como ciudadano y empleado estatal de decir, no, es que yo soy mandado? Sí, recordemos que no se puede hacer nada, o sea, no se puede hacer acciones que vayan en contra de la ley. No estás obligado. Y en la vida también. Ajá, no estás obligado a cumplir eso. Esperamos que la verdad mucha gente se pueda sumar a estas movilizaciones. La verdad es que me impresiona hoy. Ana Sayayín estuvo todo el programa. Yo considero que era el momento perfecto porque es un TBT de la historia de Guatemala o de las movilizaciones. Sin embargo, recordemos que nuestros compatriotas de los 48 cantones, nuestro pueblo, nuestra sangre, nuestra historia están ahí en la calle, realmente poniendo el pecho por nosotros para que logremos rescatar la democracia. Y si usted todavía no ha tenido la oportunidad de irse a acercarse al Ministerio Público para poder estar ahí un ratito, yo sí tengo que invitarlo. Usted, créame que si usted no quiere ir porque tiene miedo, porque le da pena, porque nunca ha ido a una manifestación o porque no quiere ir solo, créame que su perspectiva va a cambiar en los primeros 5 minutos. Vaya, le aseguro que comido, almorzado, cenado con un panito, porque eso es, o sea, realmente es estar ahí, es escuchar el mensaje, es ponerse de acuerdo, es colectividad, es que todos coman, es que todos tomen agua, es que todos estén bien, que todos se acobijen. Es precioso cuando empieza a llover y todos empiezan a juntarse. Nosotros juntamos ahí 10 pesitos cuando fuimos a dejar los panes para unos nylons y entre todos los estábamos deteniendo, gente que no nos conocíamos, pero ahí estábamos deteniendo el nylon en la esquinita. Vaya, de verdad, o sea, tómese el tiempo de ir mañana después del trabajo, el sábado, el domingo. Recuérdese que este es un paro indefinido, y si usted está en áreas donde conoce que hay paros y hay poca gente, pues, no sé, tender la mano creo que es algo mucho de los guatemaltecos, es una empatía que todavía existe, creo yo. Aunque cada vez estén más en decadencia, esta es la oportunidad realmente de estrechar la mano. Y pues desde la chamba tenemos un compromiso con ustedes también, que es de tenerlo informado todos los días, de lunes a jueves, de 8:30 a 10 de la noche. Y los viernes tenemos un videito de horas extras donde le hacemos un resumen de 1 minuto de todas las noticias relevantes que pasaron acá, para que usted pueda ayudarnos también compartiendo en las redes sociales. Ana, se nos fue el tiempo volando. Este fue el episodio 32 de La Chamba. Como siempre, para mí fue un gusto haberlo compartido contigo, cabal. Se nos va siempre volando el tiempo. Algún día va a durar más. Tengo un sueño, diría Martin Luther King. Tengo un sueño de que en algún momento La Chamba funcione tan bien que podamos extender el horario y podamos extender el periodo de duración. Pero eso solo va a pasar si usted nos apoya. Así que si usted no nos sigue todavía, vaya a seguirnos ahí arribita donde está el botón de follow, que nada le cuesta. Espero entonces que pase una feliz noche y pues nada, seguir resistiendo y manifestando pacíficamente. Hasta la próxima. Pasen todos feliz noche y recuerden ver qué es lo que producen las empresas que no están apoyando el bloqueo y no comprarles. Pues sí. Indefinidamente. Eso sería un buen está magnífico, cabal, no les compre. Sí. Es nuestro momento para aprender a hacer nuestra propia cerveza. Aprendamos ya es momento del DIY. O sea, seamos autosuficientes, ya que no tenemos apoyo de una empresa a la cual Guatemala vaya si no le ha dado apoyo. Creo que es momento de ponernos creativos con nuestros hábitos sanos y los insanos. Es justo el momento para considerar nuestro consumo de Coca-Cola, de bebidas gaseosas, de todo lo que venga en bolsa, por el bien de nuestra salud y de nuestra nación. Y es que, claro, veamos ahí a los que les toca el pisto.
Así que manténganlo en su bolsa y gástenlo en negocios locales, en verduras, en la gente, y sí. Sí, Pasen feliz noche, pórtense bien. pendientes mañana de mi canal personal, que voy a estar subiendo un video sobre cómo podemos recaudar donaciones. Tenemos una noticia bien grandota, pero pendientes mañana. ¿Oyeron? Que pasen feliz noche. Eso va a estar bien. Pasen feliz noche, adiós, gracias por vernos y síganos, please. Bye.